¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. En una semana con dos datos económicos centrales, me parece, en función de la información que se ha conocido en los últimos días. Por un lado, el tema del dólar, ¿no? Que claramente es un dato importante de la coyuntura económica en la Argentina. Un dólar que ya está en este viernes que estamos grabando este nuevo programa de Mercados y Empresas en la zona de los 18 pesos. Bueno, allí la incógnita, ¿no? ¿Tomará alguna decisión el gobierno o el Banco Central para frenar esta escalada alcista del billete verde? O por el contrario, como ha dicho Sturzenegger, ¿no? El presidente del Banco Central, no es algo que sea un objetivo justamente del ente que controla la cantidad de dinero en la Argentina, básicamente, que trabaja sobre el tema de la inflación y que por lo tanto, bueno, parece estar decidido a dejar que el dólar siga el curso que debe el mercado. Este es realmente el gran interrogante que hay hoy entre todos los actores, ¿no? Del sistema financiero en la Argentina. Lo cierto es que el dólar ya está en la zona de los 18 pesos y bueno, de ese tema vamos a estar hablando con más extensión sobre el cierre del programa. El otro gran dato de la semana, me parece, es la actividad económica, ¿no? Porque hubo datos oficiales, es decir, elaborados por el INDEC, también información privada, que muestra que la economía efectivamente viene ganando ritmo y viene consolidando el ritmo de recuperación que se había observado ya desde el último trimestre del año pasado. Vamos primero con los datos oficiales, los datos que publicó el INDEC y que llegan hasta el mes de mayo y que tienen que ver con lo que es el cálculo del estimador mensual de la actividad económica. Como usted ve en pantalla, mayo marcó un crecimiento del 3,3% cuando se compara contra mayo del año 2016, con lo cual el acumulado de los primeros 5 meses del año queda en positivo en el orden del 1%, con, le diría, la mayoría de los sectores ya en terreno positivo. Recuerde que esto arrancó centralmente con el sector agropecuario traccionando la economía, después se sumó como un aporte muy importante la construcción, pero bueno, progresivamente el comercio se sumó y también la industria, que ahora le voy a dar algún dato adicional sobre este tema, que era uno de los sectores que más rezagados venía en lo que tiene que ver con sumarse al crecimiento de la actividad económica. Entonces, por un lado el dato oficial que marca crecimiento para mayo, por otro el nuevo dato privado que sigue todo el mundo, ¿no? El mercado argentino y que tiene que ver con el índice general de actividad de la consultora de Orlando Ferreres, que tiene la particularidad que llega hasta junio, con lo cual ahí tenemos un mes adicional que nos permite ver los números que usted tiene ahora en pantalla, ¿no? La actividad económica con un crecimiento más firme todavía que en el mes de mayo, 4,9%, con lo cual el primer semestre para este indicador que calcula la consultora de Orlando Ferreres, ahí hay un crecimiento de prácticamente el 2%, concretamente del 1,9%. Ahí aparecen datos muy claros en el informe de Ferreres. Prácticamente ahí ya en junio todos los sectores en terreno positivo, salvo la producción de electricidad, gas y agua, que todavía muestra alguna vez mejora, igual que el sector de minas y canteras, que también es un sector que viene muy rezagado y del que se esperan algunas señales en los próximos meses, como la recuperación del nivel de actividad en algunas minas importantes aquí en la Argentina. Así que la actividad económica parece estar claramente consolidando el terreno de crecimiento que ya se esperaba para este año 2017. Y bueno, le decía que la industria en particular en los últimos meses se ha sumado a este proceso de recuperación. Y a esto vamos ahora, porque vamos a estar compartiendo enseguida el testimonio del presidente de la Unión Industrial Marplatense, Fernando Orengia, que nos va a contar cómo se está viviendo esto aquí desde las pymes industriales en Mar del Plata. Pero antes de eso, un dato que marca lo que es la recuperación de la industria. Esto es lo que ponemos a continuación en pantalla. Y otra vez, datos que elabora la consultora de Orlando Ferreres, repito, los datos más seguidos del mercado desde el sector privado. La industria en junio, fíjese el número, lo importante, ¿no? que es crecimiento del 5,9%, realmente un crecimiento importante, especialmente traccionado por lo que tiene que ver con la producción de cemento, vinculado esto a la obra pública y privada, y también a la producción automotriz. Con este dato de junio del 5,9%, el primer semestre ya queda en terreno positivo para la industria, con un incremento en la comparación con el primer semestre del año 2016 del 0,5%. Pero le decía, la industria especialmente traccionada por lo que es la producción automotriz, la producción de cemento, esto en vinculación con el crecimiento de la obra pública y también con lo que es la recuperación de la obra privada. Pero ¿qué está pasando con las pymes industriales? ¿No? Porque claramente las pequeñas y medianas empresas de la actividad industrial en general, bueno, tiene una dinámica diferente y por eso siempre es importante analizarlas de manera separada. Bueno, sobre este tema conversamos en la semana con Fernando Orengia, presidente de la Unión Industrial de Marplatense, que sobre esta cuestión nos contaba lo siguiente. Los números de la economía global, la industria está creciendo, pero está traccionado por los grandes
sectores, como bien vos decías, ¿no? La construcción, la obra pública, el sector automotriz. Ahora, eso a las pymes no les está llegando. De hecho, seguimos con temas bastante complicados, estamos fuera de costos, tenemos una burocracia para trabajar que nos obliga a tener personal exclusivamente dedicado a cumplir con esa burocracia, una cantidad de impuestos que son prácticamente imposibles de manejar. Todo eso contribuye para aumentar el costo. Y al aumentar el costo, eso se tiene que pasar a los precios. Y cuando los precios suben, las ventas acusan y bajan las ventas, y ahí por eso las empresas no están pasando por el mejor momento. Uh-huh. Ahora, se movió el dólar y esto seguramente es un dato no menor para la actividad industrial y sobre todo para los que compiten con la producción de fronteras afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esta suba del dólar? ¿Qué efecto está teniendo para ustedes? Bueno, la suba del dólar, sobre todo para la pyme y sobre todo para aquella que es exportadora, siempre es positivo. Ahora, ¿en qué medida es positivo? Bajo nuestro punto de vista, y siempre hablando de empresas exportadoras, la divisa tiene un atraso todavía muy grande. Estas subas, sobre todo para aquellos que tienen mercaderías de rotación rápida, les puede servir porque prácticamente se exporta e inmediatamente se recupera una parte mayor por el aumento del dólar. Ahora, aquellas industrias que tienen una rotación menor o que generan bienes de capital o que tienen que competir en otros mercados que llevan mucho más tiempo, prácticamente no les sirve porque durante mucho tiempo estuvimos perdiendo competitividad, quedamos fuera de algunos mercados, y para volver a ganar esos mercados necesitamos volver a ser competitivos, bien competitivos y durante un tiempo largo. Todas estas subas y bajas del dólar son momentáneas, son menores que la inflación. De hecho, el bien que menos ha subido en los últimos meses es el dólar. Todos los bienes han subido más. Entonces, provoca inquietud en el mercado general, porque todo el mundo tiene miedo que eso genere aumentos de costos, pero el beneficio directo tarda muchísimo en llegar. Y como usted veía, Fernando Orengia describió una realidad de las pymes industriales aquí en Mar del Plata y seguramente también en otras partes del país, que todavía siguen viviendo el problema vinculado con la presión de costos, el atraso cambiario, que todavía no ha terminado de corregir obviamente la suba del dólar de los últimos meses. Le decíamos anteriormente, por el momento los grandes indicadores de la industria marcan crecimiento. Hablamos de lo que es el empuje del sector automotor, en lo que tiene que ver con la producción de vehículos, también de la producción de cemento, pero las pymes industriales todavía están a la espera de que de alguna manera llegue también la recuperación a las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas que sin duda, y como nos va seguramente a comentar Fernando Orengia en el segundo tramo de la nota, usted lo va a escuchar a continuación, están de cualquier manera optimistas de cara a lo que es la recuperación general que se está viendo en la economía argentina y también lo que es la lenta pero también progresiva recuperación de la economía brasileña, que es la principal demandante de manufacturas industriales desde nuestro país. Así que sobre este tema, sobre las expectativas para los próximos meses, Fernando Orengia nos comentaba lo siguiente. Las empresas pymes se caracterizan principalmente por el optimismo. Siempre apuestan al futuro. Cuando hay datos que a uno lo ayudan a ser optimista, mejora. De ahí a que el impacto sea y se sienta inmediatamente, hay un trecho largo. Todavía ese impacto no se siente en las pymes, pero bueno, es un índice que a uno lo ayuda a mirar al futuro con ganas de seguir invirtiendo y de intentar crecer. Por ahora las pymes se están manteniendo, están tratando de sobrellevar esta situación que es bastante crítica y caótica, pero se están sosteniendo. Con el futuro creemos que sí, que va a empezar a llegar esa reactivación. Pero bueno, nos toca siempre esperar un poquito más. Uh-huh. Ahora, en Brasil la economía también está en una situación similar, ¿no es cierto? Porque también se están viendo algunos brotes de recuperación y sabemos que Brasil es un mercado tradicional para las exportaciones industriales argentinas. ¿Ahí cómo está la demanda? ¿Cómo esperan que siga eso? Bueno, Brasil es uno de los mercados más importantes de Argentina. Cualquier modificación en el mercado de Brasil impacta directamente en Argentina. Algunos mercados se están comenzando a mover un poco más.
sobre todo los que son bienes, mercaderías de uso y consumo. Ahora, el brasilero que compra bienes durables, que importaba desde Argentina, todavía está un poco tranquilo y está viendo cómo se va a desarrollar esto en el tiempo. Pero bueno, la economía brasilera es muy grande, tiene mucho movimiento interno y eso también puede ayudar a que mejore más rápido y nosotros sintamos el impacto más directamente y más rápidamente. Todo por ahora seguimos mirando con positivismo el futuro, pero los impactos directos todavía están tardando en llegar. Bien, y para cerrar, en este panorama de expectativas positivas hacia adelante, pero todavía con, digamos, cierto rezago en lo que tiene que ver con los efectos inmediatos, ¿no? de algunos cambios económicos en Argentina y en Brasil principalmente, ¿cómo está el tema del empleo? ¿Cómo lo ves en el sector industrial? Bueno, el empleo se está sosteniendo. Como siempre decimos, la pyme es muy inelástica en el caso de las plantillas de personal, porque tiene muchos problemas. Primero porque, que para algunos es un problema y para otros es algo muy positivo, la relación entre el empresario pyme y su plantilla de personal es mucho más directa, prácticamente hay una relación personal, y entonces cuando hay que tomar alguna medida de reducción de costos, lo último que se toca es el personal. Y además también existe el problema de que si uno se queda sin personal calificado, volver a calificar personal lleva muchísimo tiempo y tiene un costo muy alto. Todas esas cuestiones hacen que el pyme siempre sostenga el empleo lo máximo posible, pero lo que estamos haciendo por ahora es sostenerlo. Lo que queremos hacer es crecer, queremos generar más trabajo, queremos agrandar nuestras empresas, queremos trabajar más, pero bueno, hoy nos tenemos que conformar con seguir estando y sostener lo que tenemos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Con Edea Móvil tenés más tiempo para disfrutar. Instala Edea Móvil, regístrate con tu número de cuenta y generá el código de pago para abonar tu factura en cualquiera de los 200 lugares habilitados. Edea Móvil, fácil, rápido, seguro. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y dejamos en este tramo de mercados y empresas de hablar de la actualidad del sector industrial y pasamos a hacer referencia a lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Un mercado inmobiliario que claramente ha tenido un muy buen inicio del año. Esto lo hemos venido siguiendo de cerca, mes a mes, con los datos vinculados con lo que es el número de escrituras de compraventa que se comunica y se elabora a través de lo que es el observatorio de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata y también en base a la información de créditos hipotecarios, ¿no? Que usted sabe viene traccionando muy bien todo lo que tiene que ver con la compra-venta de inmuebles usados, no solamente en Mar del Plata, sino en todas partes del país. Bueno, el dato que ha aparecido en el mercado inmobiliario, esto es lo que vamos a analizar a continuación, es sin duda la suba del dólar, ¿no? Usted sabe que para el mercado inmobiliario el dólar es la moneda de referencia y en la medida en que los créditos hipotecarios se otorgan en pesos y después eso necesariamente tiene que transformarse a dólares para cerrar una operación, claramente ahí aparece como una brecha, ¿no es cierto?, entre los pesos que recibe el comprador, los dólares que pensaba comprar en el momento en que se le preadjudica el crédito y después los dólares que efectivamente puede comprar cuando el crédito es desembolsado, ¿no? Esto está generando algún ruido dentro de lo que es el mercado inmobiliario y le decía, justamente vamos a estar hablando de este tema enseguida. Antes le quiero mostrar
Bueno, ¿cómo están los números vinculados con escrituras de compraventa aquí en General Porredón en lo que va del año? Lo ponemos ahora en pantalla para mostrarle que claramente el mercado venía bien, ¿no? Por lo menos en el primer semestre. Usted tiene los datos hasta junio, que son los últimos disponibles. En junio concretamente se firmaron 934 escrituras, esto marcó un crecimiento del 33% en comparación con junio del año 2016, con lo cual el primer semestre cerró con 4.481 escrituras aquí en General Porredón, con un crecimiento del 27%. Y bueno, este primer semestre del año cerró como el mejor semestre desde el año 2012. Ahora, a partir de aquí, el impacto de la suba del dólar que le comentaba anteriormente. Sobre este tema conversamos en la semana con el martillero Diego del Valle, que nos comentaba lo siguiente acerca de lo que él ve que está pasando, ¿no? Con este tema de la suba del dólar y lo que es la evolución de los créditos hipotecarios para la compra de propiedades. Sin duda que siempre que hay este tipo de movimiento genera un cierto miedo, genera situaciones que es bueno a veces tratar de preverlas, ¿no? Yo digo, Marcelo, que muchas veces cuando una persona trabaja con un profesional inmobiliario, trabaja con un martillero, le está abonando unos honorarios legales a ese martillero, lo bueno es que nosotros lo que hacemos con cada cliente, y en estos casos que generalmente tenemos las dos partes, es decir, tenemos aquel que quiere vender y aquel que quiere comprar, y en el medio estamos nosotros, frente a estas situaciones, a tratar de encontrar ciertas soluciones que cuando uno ve, como ha pasado este último mes, que quizás un cambio en la moneda que es la moneda de referencia en el mercado inmobiliario, sobre todo aquí en Mar del Plata, que es el dólar, se trata sobre todo de buscar alternativas para que tanto ese comprador o ese vendedor, frente a estas circunstancias, no pierdan lo importante que es la operatoria para los dos. Yo lo que digo también es que uno siempre tiene que tratar de prever el peor escenario, ¿no? Más en el mercado de compraventas, que está relacionado con una moneda como es el dólar. Cuando uno veía ya por marzo que se presentaba en el Congreso un plan económico de cómo iba a ir el año en cuanto a inflación y en cuanto a la moneda de referencia del dólar, uno sabía que sobre fin de año seguramente el dólar iba a estar sobre este valor que está hoy, que son 18 pesos. Por lo tanto, lo primero es eso, la gente siempre tiene que estar informada y esto preverlo. ¿Para qué? Porque si vos lo tenés previsto, lo que por ahí sí se puede hacer hoy, al concretar la operación de reserva y demás, bueno, dejar márgenes de negociación donde tanto ese propietario, vendedor, como aquel que va a comprar, puedan dejar pactado dentro de la reserva la forma de, frente a algún desfasaje que pueda haber, se pueda conciliar de alguna forma. Gracias a Dios, Marce, hasta ahora nosotros no hemos visto que se haya caído ninguna operación, y esto también es importante, ¿no? Y no se ha caído ninguna operación porque creo que siempre hay buena voluntad, tanto de ese vendedor que comprende la situación, tanto del comprador, y generalmente intervenimos nosotros, los martilleros o los escribanos. Y por lo tanto somos cuatro patas de una mesa, donde frente a estas situaciones uno trata siempre de salvaguardar lo más importante, que la operación se concrete. Fíjate que otra vez estamos en más de 200 hipotecas en junio, en la ciudad de Mar del Plata, por lo tanto tenés 200 marplatenses que yo te aseguro, Marcelo, que la gran mayoría son inquilinos, que han pasado a ser propietarios, que eso es muy bueno. Estos números, fíjate, de más de 200 personas, lo venís reflejando ya hace 3-4 meses, por lo tanto son números muy importantes, y nosotros seguimos viendo al día de hoy, te hablo al día de hoy que estamos haciendo la nota, una constante de llamados de personas que están accediendo a las líneas de crédito y que quieren aprovechar estas líneas de crédito para pasar de ser de inquilino a propietario. Y como comentaba Diego del Valle, sin duda la participación del agente inmobiliario es importante, ¿no? Con la intención obviamente siempre de buscar alguna solución o alguna receta para resolver este problema que se da cuando sube el dólar y se desfasan, ¿no?, los precios pactados con los que efectivamente hay que pagar. Y decía del Valle también, bueno, que los créditos hipotecarios hasta el momento siguen muy firmes, a buen ritmo, que siguen las consultas. Y esto lo demuestran los últimos datos que manejamos, ¿no?, que son los que compartimos a continuación y que tienen que ver con las hipotecas que se firmaron en General Porredón en junio, en el primer semestre del año. Bueno, como usted ve, junio 213 hipotecas, crecimiento interanual del 166%, con lo cual en el primer semestre casi 1000 hipotecas, un número realmente muy importante que no se ve desde 2012, con un incremento de 145% en comparación con el primer semestre del año pasado. Decía del Valle entonces, y esto parece ser lo que está ocurriendo en el mercado,
que hasta el momento no se han frenado operaciones. Bueno, esperemos que esto siga así porque realmente el mercado inmobiliario venía trayendo, como usted veía con estos números, muy buen ritmo, especialmente apoyado sobre lo que es, bueno, la explosión que hemos tenido de créditos hipotecarios desde el arranque del año 2017. Pero seguimos compartiendo la charla que manteníamos en la semana con el martillero Diego del Valle, pero ahora haciendo referencia al mercado de alquileres, que es justamente la especialidad de Del Valle. Un tema importante en este mercado de alquileres es que en función de la caída de la tasa de inflación, lo que se está viendo es un trabajo con los propietarios de manera de ir reduciendo los porcentajes que se utilizan para actualizar anualmente los contratos. Sobre este tema, Del Valle nos comentaba lo siguiente. Nosotros hemos logrado comenzar a trabajar con cada cliente propietario que pueda entender, ya estando a 6 meses de este 2017, teniendo en claro las paritarias, es decir, uno hoy tiene también información, claro, de cuáles han sido las paritarias, de cómo son los sueldos de la gente. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El alquiler de vivienda está atado al sueldo de la gente, es decir, vos tenés que ver ese valor de referencia, cómo son los salarios de las personas, cómo se actualizan o qué paritarias logran los salarios para que ese porcentaje tenga que ver con una actualización anual fija como tiene un contrato de locación. Por primera vez, por lo menos de hace 7 u 8 años que los contratos comenzaron a ir incrementando el ajuste anual fijo, esta es la primera vez que está bajando la inflación. Es decir, nosotros hoy tenemos la gran mayoría de los propietarios que el porcentaje que se tocó, que el porcentaje aquí en Mar del Plata era de un 30%, fue el porcentaje límite que se tocó en vivienda. Hoy ya nosotros estamos haciendo contratos y hablando con cada propietario bajando en 5 puntos, es decir, ya hoy se están actualizando en 25. Y vos ves que, por ejemplo, el sector comercial, que es el más golpeado, bueno, ahí también estamos logrando bajar de aquel valor de referencia que era alrededor de un 25% en un 20% en la actualización anual. Por lo tanto, me parece que esto es un dato muy importante, ¿no? Porque te va reflejando algo que me parece que sí ha sido también una política clara de este gobierno, atacar a la inflación, y en algo que está también tan atado a la gente, ¿no? Porque vos pensás que aquel que cobra un sueldo y que es inquilino, generalmente el porcentaje que le lleva el alquiler es el 30-35% de los ingresos, ¿no? Entonces es un porcentaje muy importante. El hecho de que se pueda ir bajando este porcentaje es importante. Y te voy a repetir, en promedio se está bajando en un 5% este año. Importante sin duda este dato que nos dejaba Del Valle en el sentido de que tanto para el propietario pero especialmente para el inquilino es importante tener en cuenta que en la medida en que la inflación consolida su nivel de caída, aunque no tal vez al ritmo que esperaba el Banco Central o en general el Gobierno Nacional, efectivamente hay lugar para reducir los porcentajes de ajuste anuales que se le aplican a los contratos. Este es un tema realmente importante a tener en cuenta a la hora de renovar contratos o incluso a la hora de establecer nuevos contratos tanto para locaciones de vivienda como para alquileres comerciales. Y decía Diego del Valle que claramente los alquileres comerciales son los que forman parte del grupo de alquileres que más sufren y que más están, tardando en recuperarse, ¿no? Está claro que hay muchos locales vacíos en Mar del Plata y en otras partes del país. Y esto ha generado sin duda una sobreoferta de locales en alquiler que presiona los alquileres, las locaciones a la baja. Sobre este tema conversamos en el último tramo de la charla con el martillero Diego del Valle, que como usted va a ver nos cuenta que en las últimas semanas, le diría, se está observando alguna señal de recuperación aquí en Mar del Plata particularmente, cuando ya arrancamos el tramo que va a llegar hasta la temporada estival. Y allí también Del Valle nos va a dejar, como usted va a ver a continuación, algunas recomendaciones para propietarios que quieren alquilar rápidamente sus locales. Nosotros estamos observando que sobre todo también este mes, yo digo que siempre la parte de alquileres comerciales tiene ahora una etapa que va de junio a noviembre, antes de la temporada, que es una etapa que el propietario que tiene un local tiene que verla como una etapa muy importante para poder lograr el alquiler. También acá hemos hecho un trabajo de tratar de hablar con cada propietario que entiendan que el sector más complicado que tiene el sector inmobiliario es el alquiler de locales y oficinas. Son los dos renglones más golpeados de esta actividad, que tiene que ver con, por supuesto, lo que ha pasado, ¿no? Con mucha gente que quizás ha tenido que cerrar el negocio, pero estamos viendo que aparecen de vuelta emprendedores. Y estos emprendedores tienen una característica, Marcelo, también están buscando nichos de servicio o de productos que tengan que ver con la época que vivimos. Es decir, yo creo también que a veces se da un reciclamiento del tema de locales, comerciales y demás, porque también cambian la sociedad. Entonces,
Creo que también es muy importante ir buscando nichos comerciales que tengan que ver con servicios que a la gente le interesa. Y lo que estamos planteando es, hoy tenemos la posibilidad, desde la sanción del nuevo código, allá por el año 2015, de hacer contratos comerciales por 2 años. Esto lo recalco, esto es importante que el propietario que tiene una oficina, que el propietario que tiene un local, sepa que puede hacer un contrato por 2 años. Entonces lo que tratamos de hacer es que la expectativa del primer valor, del primer año, pueda estar en una expectativa que ayude a ese emprendedor a iniciar un negocio y que el local no esté vacío, que el local no dé pérdidas, que el local no tenga que pagar los impuestos, los servicios, la limpieza, el mantenimiento. Y por otro lado, lo que hablábamos recién, es decir, el porcentaje de actualización anual fijo que estamos hablando para un contrato de 2 años comercial de un 20%. Cuando uno pone estas variables que te digo, un valor que la gente se anima a emprender y con una tasa fija del 20%, nosotros estamos viendo que ese tipo de locales está saliendo. También, si te tengo que ser honesto, por ahí los valores que vemos que la gente se anima a emprender en Mar del Plata van desde un local chico, para alguien que empiece con algo, que puede valer entre 4 y 5 mil pesos, a una franja de alrededor de 10 mil pesos. ¿Qué significa eso? Que si vos en Mar del Plata tenés un local bien ubicado dentro de esta franja de valores de 4 a 10 mil pesos, utilizando esto de un contrato de 2 años y utilizando una tasa fija de actualización de ese contrato del 20%, bueno, hay un movimiento, se están dando alquileres comerciales y esto me parece también que es un dato importante para lo que decís vos, para que otras vertientes de la economía también comiencen a tener un movimiento. Con Edea Móvil tenés más tiempo para disfrutar. Instala Edea Móvil, registrate con tu número de cuenta y paga tu factura con tarjeta de crédito desde tu celular. Edea Móvil, fácil, rápido, seguro. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Ciano y Asociados SRL. Administración de Consorcios. San Lorenzo 3391, Mar del Plata. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, abrimos este tramo de mercados y empresas hablando de una novedad realmente importante para el puerto y para la ciudad de Mar del Plata en su conjunto, porque en la semana el consorcio portuario dio por terminadas las obras de dragado justamente del puerto local. Recuerde que estuvo trabajando en los últimos 5 meses la draga OMBAC 10, que removió en este periodo unos 670.000 metros cúbicos de arena, 51% más de lo que se preveía originalmente, con lo cual el puerto, según declaraciones del presidente del consorcio portuario, Martín Merlini, ha quedado operativo en un 100%. Aquí un dato destacable es que el consorcio portuario pagó con recursos propios la totalidad del presupuesto, que son 3.3 millones de dólares. Esto da un promedio de 4,87 dólares por metro cúbico, con lo cual, lo que se está abonando por esta tarea es el menor precio que se haya pagado históricamente por tareas de dragado en este puerto, con este dato que le reitero, todo se pagó con presupuesto del consorcio portuario sin aportes adicionales de los gobiernos nacional ni provincial. Ya se está pensando en una segunda etapa de mantenimiento para el año próximo, esto es importante, según siempre comentan los principales actores del puerto local, y ahora el consorcio informó que va a solicitar a los prácticos que operan en el puerto de la ciudad de Mar del Plata que evalúen la posibilidad incluso de volver a realizar tareas en la noche, durante la noche, aquí en el puerto local, algo que no se realiza desde hace muchos años, ya que, según informó el consorcio portuario, al haberse profundizado el canal de acceso, las zonas aledañas a los espigones 8 y 9 y el área de giro, es una firme posibilidad
que el puerto efectivamente pueda volver a operar las 24 horas. Realmente una novedad muy importante, no solamente para el puerto específicamente, sino para la ciudad de Mar del Plata. Siempre hemos hablado de la importancia de tener un puerto operativo que permita, por ejemplo, la entrada y salida de buques portacontenedores con mercaderías de exportación y de importación, de manera de mejorar la competitividad de los productores locales. Pero cambiamos de tema, dejamos de hablar de lo que ha sido el cierre de las tareas de dragado aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, vamos a la actualidad impositiva y para esto, bueno, una novedad importante de la última semana que tiene que ver con un nuevo plan de pagos que la AFIP pone en marcha desde el arranque del mes de agosto. Sobre este tema conversamos con el doctor Marcos Jauregui Berti. Lo que se ha anunciado es un nuevo plan especial de pagos para deudas de DGI, ¿no es cierto?, de impuestos nacionales. Y la particularidad es que se ha establecido un plan de pagos que estaría vigente entre el 1 de agosto y fin de octubre. Ese es un plan que se enmarca en un tiempo especial o limitado y que comprende todos los impuestos nacionales con facilidades un poco menos amplias que el último plan que estuvo vigente de 120 cuotas, pero que será más flexible, ¿no es cierto?, para poder regularizar deudas, que el que estaría vigente a partir del 1 de noviembre de este año, que quedaría un plan permanente, como hubo en un tiempo anterior, entre 6, 12 cuotas o 24 cuotas, según el tipo de deuda, pero este plan es particular y serviría para regularizar las deudas vencidas hasta fin de mayo de este año. ¿Qué impuestos pueden incluirse? Los impuestos nacionales, todos, obviamente IVA, ganancias, aportes previsionales, contribuciones, todo lo que sea recaudación de la AFIP, están excluidos las retenciones y los impuestos aduaneros. ¿Se pueden reformular planes de pago? Sí, lo anunciado es la posibilidad de reformular planes de pago vigentes. No está establecido aún si el plan caduco se puede regularizar. Lo que está anunciado es la posibilidad de regularizar deudas en planes vigentes. Veremos si seguramente se incorporan los caducos, que sería importante que se incorporen para poder recuperar esos planes caídos. E insisto, tiene una tasa de interés que oscila. El gobierno lo que ha establecido, o la DGI, ¿no es cierto?, lo que viene estableciendo es una especie de scoring o de la situación de cada contribuyente para alivianar o no la tasa de interés. Es decir, va dividiendo a los contribuyentes y va estableciendo tasas de interés diferenciadas según la característica de los contribuyentes y su situación fiscal. Esa es la particularidad que está teniendo, ¿no es cierto?, la DGI en los últimos tiempos y la que va estableciendo las posibilidades de acceso a planes de pagos y las tasas de interés que va aplicando a distintos contribuyentes. Este tema del scoring implica entonces que los contribuyentes más cumplidores a criterio de la AFIP obtienen mejores condiciones. ¿Esta es la situación? Claro, el gobierno está estableciendo esa particularidad, ¿no es cierto?, de darle mayores posibilidades a quienes están en mejor situación fiscal. Lo ha hecho desde alivianar su situación fiscal respecto a algunos impuestos como los bienes personales y también lo está estableciendo en cuanto a la modalidad de la cantidad de cuotas y la tasa de interés a aplicar en los distintos planes de pago. Es una modalidad, es interesante, ¿no es cierto?, es una posibilidad obviamente que tiene su razón de ser y veremos si la mantiene y si se puede implementar y seguir implementando de esa manera. Con Edea Web tenés más tiempo para disfrutar. Ingresando en edeaweb.com.ar podés consultar tu deuda y pagarla con tarjeta de crédito. O imprimir un talón de pago para abonar sin demoras en cualquiera de los 200 lugares habilitados. Ingresá en edeaweb.com.ar y realiza tus trámites sin moverte de tu casa. Edea Web. Fácil, rápido, seguro. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3.
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y pasamos ahora a dedicar unos minutos al régimen de propiedad horizontal y para hablar específicamente del destino de las unidades. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente unidades que tenían como destino específico, bueno, ser afectadas a vivienda familiar, que, bueno, pretenden por parte del propietario, bueno, ser utilizadas como local comercial o como oficina. Un tema que, bueno, según nos comentaba el doctor Constantino, habitual colaborador de Mercados y Empresas en este tema, bueno, está generando muchas consultas en Mar del Plata y en otras partes del país, por lo que tiene que ver con el crecimiento de los centros comerciales y, bueno, justamente el valor que toman algunas propiedades cuando son afectadas a negocios o empresas. Así que sobre este tema, sobre el destino de las unidades en propiedad horizontal, el doctor Constantino nos comentaba en principio lo siguiente. Porque cuando se dicta la ley 13.502 en octubre de 1948, el destino natural previsto era el de vivienda. A punto tal era ese destino previsto que durante muchos años edificios que se querían afectar a propiedad horizontal, pero eran para cocheras, el registro de la propiedad inmueble de La Plata no lo aceptaba porque decía que el destino básico previsto por la ley 13.512 era facilitar el acceso a la vivienda, no en una cochera comercial. Todo esto se fue revirtiendo, por supuesto, al empuje de la actividad comercial y de la actividad empresarial. Todo esto se fue revirtiendo. Comenzaron a existir edificios con departamentos y cocheras, a posteriori edificios con departamentos, cocheras y locales, a posteriori edificios con departamentos, cocheras, locales, piscinas, etcétera, etcétera, lo que hoy se llaman amenities, ¿no es cierto? Y todo eso fue siendo aceptado por el registrador de la propiedad en La Plata y por la doctrina y la jurisprudencia. Hasta llegar al día de hoy, donde el artículo 2039 del Código Civil y Comercial dice que se pueden afectar a propiedad horizontal pisos, departamentos, locales y o cualquier otro ambiente susceptible de aprovechamiento que tenga salida a la vía pública en forma directa por un pasaje común. Con lo cual, hemos reflexionado en otras oportunidades que en el Tigre existen aparcaderos náuticos afectados a propiedad horizontal. Existía un proyecto de ley para afectar a propiedad horizontal silos en el campo, lo que generaría que cada uno es dueño de su silo y no tiene que estar compartiéndolo con los demás, pero a su vez les resulta más económico porque el mantenimiento de todos los sectores comunes de los 10 silos se reparten entre todos. El destino de la unidad funcional es un elemento que hace a la esencia de la elección de la persona que compra, porque hace a la esencia porque la persona que compra dice: yo quiero comprar en este edificio que es únicamente para vivienda porque quiero vivir tranquilo, no quiero gente circulando, necesito mayor seguridad entre quienes ingresan y salen del edificio, por lo cual desde siempre, desde la derogada ley 13.512 que prohibía alterar el destino en el artículo 6, desde siempre la doctrina y la jurisprudencia dijo: el destino de las unidades funcionales que consta en el reglamento es una cláusula estatutaria. Esto significa que para modificar el destino se requiere la unanimidad de los integrantes del consorcio. Y como comentaba el doctor Constantino, entonces, la modificación del destino o de la afectación de una unidad bajo el régimen de propiedad horizontal solo puede hacerse cuando se pretende justamente hacer el cambio con digamos, una votación unánime a favor de parte de todos los copropietarios. Ahora, ¿cómo manejar entonces la situación de bueno, un propietario que recibe una oferta comercial importante, una oferta de compra o de alquiler importante de su unidad, tal vez de vivienda, para ser afectada a un destino comercial? Esto está generando muchas consultas y realmente, bueno, genera situaciones de debate importante en las asambleas de los consorcios. Sobre este tema, el doctor Constantino nos comentaba lo siguiente. El punto que usted acota, Marcelo, es muy importante y muy actual. De hecho, tenemos varias consultas sobre este tema y las hemos detectado en estos últimos años en calles o avenidas
de altísimo crecimiento comercial. Por ejemplo, Güemes, Alvear, Olavarría, San Juan. ¿Qué ocurre en estos lugares? Desde siempre existieron 2 o 3 casas con su jardín, todos los, digamos, el aspecto arquitectónico de parecer 2 o 3 chalecitos independientes, y en realidad están afectados a propiedad horizontal. Ocurre que quien vive en su departamento hacia la vía pública puede tener ofertas, de hecho tienen, para transformar esa vivienda en forma total o parcial en una actividad comercial. Con lo cual, imagínense lo que puede significar pasar de un garage a un local en pleno Güemes, la renta que puede tener la persona. Pero bueno, todo depende que los otros 2 propietarios le den la conformidad. Si no le dan la conformidad, no puede alterar el destino. Y si lo hace, corre el riesgo de clausura municipal o un interdicto, una acción sumarísima de parte de los otros 2 propietarios diciendo que se está cambiando un destino previsto en el reglamento que hace a la forma de vivir en el edificio y que ahora está siendo violado. Este es un tema que también los martilleros y corredores públicos tienen que tener en cuenta, porque existen muchos precedentes que han responsabilizado al corredor que intervino en una operación para alquilar un bien para un destino específico, y resulta que después, cuando se empieza a instalar el negocio, resulta que viene el consorcio y le dice: no, usted no puede instalar esta actividad. Entonces han responsabilizado al martillero y corredor interviniente, diciendo que el corredor interviniente en una operación inmobiliaria de locación, en este caso, debió haber analizado el reglamento para ver si lo que prometía en alquiler era apto para ese edificio en especial. Y desde el otro punto de vista, desde el otro punto de vista también existen precedentes muy recientes que han declarado la nulidad de una asamblea de un edificio en la cual pretendían prohibirle al dueño de un local la instalación de destinos que no prohibía el reglamento, porque consideraron que no solo se necesita unanimidad para modificar el destino, sino que la asamblea necesita la unanimidad de todos los consorcistas, que nunca la va a tener porque el dueño del local va a votar en contra, para decirle: no, usted no puede poner este destino, a pesar de que ese destino estaba previsto en el reglamento de propiedad. O sea, son las 2 caras de la misma moneda. Ese tipo de asambleas son nulas por requerir la unanimidad de voluntades. Y de nuestro espacio de propiedad horizontal pasamos ya entonces a meternos de lleno en lo que ha sido el panorama financiero de la semana. Enseguida vamos a entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para contarle, bueno, qué pasó en la bolsa con las acciones, los bonos, las LEVAX e incluso el dólar. Ahora, una rápida introducción a este tema hablando de lo que ha sido el contexto internacional en estos días, un contexto internacional muy positivo para las bolsas mundiales, de la mano de buenos balances de empresas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, ganancias de las corporaciones que superan las expectativas de los analistas, lo cual obviamente ha generado que los índices de la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, hayan estado operando nuevamente en máximos históricos. Además, más allá de lo que tiene que ver con estos balances que sorprenden positivamente al mercado, bueno, está también lo que ha sido en el principio de semana la actualización del habitual Outlook mundial del Fondo Monetario Internacional, donde se elevaron las proyecciones de crecimiento de la economía global, con reducción para la economía de los Estados Unidos, pero un incremento importante para varias economías asiáticas, lo cual justifica entonces el incremento en las proyecciones de crecimiento para la economía mundial. Compartimos sobre este tema un informe de la televisión internacional y después de la pausa estamos ya entrando en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para contarle qué pasó en la semana en la bolsa argentina. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, revisó este lunes al alza la previsión de crecimiento de las principales economías de Asia para 2017 y 2018 y las situó al frente de la consolidación de la recuperación global. La institución financiera destacó la mejora en la actualización de las perspectivas de la economía mundial que publicó en abril, en la que mantuvo la previsión de crecimiento global en el 3,5% para este año y en el 3,6% el próximo.
La mayor mejora de la proyección en la región se registra en China, cuyo crecimiento se prevé en el 6,7% para este año y en el 6,4% para el siguiente, 0,1 y 0,2 puntos respectivamente por encima de lo previsto hace 3 meses. En el caso de Japón, el FMI hizo una revisión al alza marginal de 1/10 de la proyección para 2017, que situó en el 1,3% ante la mejora del consumo privado y la inversión durante el primer trimestre del año. Por otro lado, la institución financiera mantuvo el repunte previsto en abril de la economía india, la que más crece de las consideradas en la actualización del informe, con tasas del 7,2% y 7,7% para 2017 y 2018. El FMI también mejoró 0,1 puntos la proyección para este año de 5 economías emergentes del sudeste de Asia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, que crecerán en conjunto un 5,1%. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Carné, Administración y Estudio Contable, una empresa con trayectoria y en permanente adaptación a los nuevos requerimientos del sector. Arenales 2402, Mar del Plata, teléfono 0225-495-7731, email info@administracionescarné.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo de hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros, particularmente en la bolsa. Bueno, le comentaba en el cierre del bloque anterior que las bolsas del mundo, bueno, siguen en firme tendencia alcista, ¿no? Con los índices de la bolsa estadounidense, bueno, alcanzando casi semana a semana nuevos máximos históricos, aún con algún descanso, ¿no? Temporal, como el que hemos visto en la segunda mitad de esta semana. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasó en la bolsa de Buenos Aires. Para esto ya estamos en comunicación telefónica con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Hola, Marcelo, buenas tardes. Bueno, contanos cómo fue la semana aquí en la bolsa argentina. Por acá tenemos varios condimentos, ¿no? Porque por un lado los mercados internacionales también, y por otro lado está este tema del dólar, ¿no? Que sin duda es el elemento clave en los mercados financieros en las últimas semanas, ¿no? Sí, acá lo que nosotros notamos como que no tiene la fuerza el mercado de suba ante una buena noticia del exterior o cuando en Estados Unidos amanece y está el 2-3% arriba como hubo papeles esta semana, pero bueno, nosotros vemos como que no tiene tanta tendencia a la suba, evidentemente tiene su propio contexto local en cuanto a las elecciones y las propuestas y la gente que está en cada una de los partidos, pero yo lo que veo como que se achicó muchísimo el volumen, o sea, se ha restringido la cantidad de operaciones, de acciones me refiero yo, ¿no? Los bonos, o sea, las acciones, el Merval está a 21.500, llegó a 22.000, no me acuerdo el pico, ponía que sea 22.500, pero bueno, no hay una corrección fuerte. Algunos papeles lo habían hecho y ya están recuperando. Las acciones brasileras que cotizan en la bolsa nuestra anduvieron muy bien estas 2 últimas semanas. APBR viene subiendo, o sea, y tanto Vale, que no depende tanto del petróleo, también la vemos como que ha marcado una recuperación
en estos días, ¿no? También tiene que ver con el tema de la suba del dólar, porque cualquier papel que cotiza en Estados Unidos o en el exterior valorizado, toman el dólar del contado con liqui, y al subir el dólar afecta a la cotización, o sea, sube por el papel propio y a su vez por la diferencia de cotización. Seguro. Ahora, así Adriana, que bueno. Ahí vos marcabas un elemento que me parece que es muy importante también, que es el hecho de que, bueno, toda la previa a las PASO, ¿no?, del mes de agosto está jugando, y por eso esta falta de fuerza en la bolsa argentina, y por eso también, que también se ha observado mucho esto en los últimos días, la debilidad en las paridades de los bonos en dólares, ¿no? Porque los bonos están subiendo en pesos por lo que es la suba del dólar, pero en dólares uno los ve bastante flojos. Claro, para eso el tema de los bonos es un poco engañoso, ¿no? Porque sube en pesos, pero como decís vos, la paridad baja, es decir, nosotros, por ejemplo, un bono largo, que es el que más te lo marca ese tema, lo estábamos viendo, por ejemplo, el A37 llegó a estar a 108, 109 la paridad, y hoy está en 103, 104, o sea, evidentemente te sale, con dólares te sale más barato comprar hoy ese bono, eso significa que hay una debilidad del bono, sobre todo, o sea, ante la incertidumbre pasa eso, normalmente con los bonos más largos. Ahora, todo habrá que ver cuál es el resultado final, pero todo pinta que de acá a octubre, por más que las PASO estén definidas en breve, o sea, ahora en agosto, me parece que va a seguir esto, lo de medios serruchos, ¿no? Que van un poco recupera, pero después baja, y según el tono de las encuestas. Lógicamente que ante cualquier noticia que haya de mercado que no sea a favor del gobierno anterior, la bolsa reacciona positivamente y el mundo también. Entonces, habrá que ver eso, ¿no? Las encuestas fueron bastante, las que se publican por lo menos, hacen que esté este tema y se retraigan los capitales, ¿no? Tanto de la gente de acá ante una inversión, teniendo siempre en cuenta que mientras tanto está las LEVAC, o sea, entonces la gente a veces toma una LEVAC y se coloca en tasa esperando si es el momento adecuado para volver a entrar al mercado de acciones, ¿no? Seguro. Ahora, mencionaste las LEVACs, una inversión que ahora está media como hackeada por el tema del dólar, ¿no es cierto? ¿Cómo está el tema de las tasas de LEVACs? ¿Cómo está el mercado secundario? ¿Qué es lo que estás viendo? Y las tasas se mantienen dentro de la línea que fue el 26,5, que fue la última licitación, ¿no? Ahora tenemos en agosto la próxima, que va a ser después de las PASO. Así que bueno, ahí veremos qué pasa. Por ahora la tasa en el mercado secundario inclusive se mantiene 26.30, 26.40, o sea, todos los fondos que hemos recibido después de la última licitación de LEVAC se están colocando al mismo vencimiento de la anterior licitación a una tasa aproximada del 26.30, 26.50, que fue lo que fue la tasa de corte, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, sí, evidentemente este último mes, si vos me decís la famosa campaña dólar o LEVAC, bueno, ganó el dólar. Ahora, si mirás en el año, le sigue ganando la LEVAC. Y habrá que ver qué pasa, porque según los panoramas, si las PASO se nota que gana el oficialismo, bajará el dólar y seguirá, por más que baje la tasa de las LEVAC, porque todo se tranquiliza, va a tender a bajar un poco el dólar. Así que bueno, el panorama en este año así político es así. O sea, tenemos de acá a octubre, va a haber, para mí, va a haber así movimientos bruscos y bueno, y sin definir la tendencia, ¿no? Seguramente. Muy bien, Adriana, muy claros tus comentarios, te agradecemos mucho bueno, esta participación nueva tuya aquí en Mercados y Empresas, y bueno, volvemos a hablar el próximo viernes. Bueno, mantenemos en contacto. Gracias, Marcelo. Muy bien, conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, nos contaba bueno, los detalles más importantes, ¿no?, de lo que ha sido esta semana en lo financiero, esta incertidumbre de alguna manera que se ha trasladado a los mercados de cara a las próximas elecciones. Y bueno, obviamente el descanso tanto en bonos en dólares cortos o en tasas de LEVACs para aquellos que no quieran enfrentar el riesgo de acciones o de títulos más largos, ¿no?, que son los que más se mueven cuando el clima, digamos, no favorece las inversiones de riesgo. Nos queda tiempo simplemente, para ir cerrando Mercados y Empresas, para dedicarle un par de minutos a los niveles de tasa de interés que tenemos las distintas alternativas hoy en el mercado. Y esto es lo que hacemos a continuación. Y comenzamos con las tasas en pesos, con las LEVACs dominando siempre el escenario, 26,50% anual, muy por encima de lo que son las tasas que están pagando los bancos, ¿no? Por plazo fijo mayorista, actualmente en promedio 19,25, y el minorista 18,11% anual. Por último, las tasas en dólares, con las referencias habituales que tomamos, las LETES a 196 días, colocadas esta semana al 2,80% anual, esto para aquellos inversores que no aceptan plazos más largos, sino para aquellos que sí aceptan colocar el dinero a algunos años de interés en moneda estadounidense,
Aparecen alternativas como el Bonar 2024, 5,20% anual, y el bono de descuento que vence en el 2033, 7,30% anual. Por supuesto que hay otras alternativas dentro de lo que es el menú de bonos en dólares. Siempre, desde el punto de vista del inversor, lo que parece relevante es identificar hasta qué plazo uno se siente cómodo y a partir de allí, bueno, decidir cuál es el título público a comprar para que forme parte de la cartera de aquel inversor que está pensando en dolarizarse de cara a las próximas elecciones. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.